Buenas tardes. En este momento vamos a realizar una entrevista al doctor Jorge Castillo para el curso de epistemología aquí en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Cuénteme, doctor, ¿cuál es su profesión? ¿Cuáles son sus estudios? Yo soy médico cirujano, graduado de la Universidad Nacional de Pregrado. Después estudié medicina física y rehabilitación, fisiatría, en la misma universidad Nacional. Después estudié epidemiología en la Escuela de Medicina de la Corpas. Después hice un doctorado en educación con una tesis en el tema de primera infancia. Después de graduarme del posgrado, vine a Tunja, fundé el Departamento de Rehabilitación del Hospital San Rafael. Allí trabajé unos 7 años. Fui director de escuela en el año 2000 y en el año 2007 de la Escuela de Medicina. He sido miembro del comité curricular hace unos 15 años. Asesoré la formación del posgrado de medicina familiar, que es el primer posgrado clínico de esta región del país. Asesoré la política de primera infancia del anterior periodo del alcalde, que fue la política más premiada en el país. He hecho el diseño del Centro de Habilitación para la Primera Infancia con Confavor, es una obra que acabamos de hacer, y gestionamos en esa política con el doctor Fernando Flores, el alcalde anterior, el Centro de Salud Infantil más grande del país. Ok, profe. Entonces a continuación voy a realizarle unas preguntas, todas en torno a su proceso investigativo y todo el tiempo que ha ejercido la profesión médica, en torno a los asuntos que le conciernen a la epistemología. Entonces, como primera pregunta, ¿cuál es la importancia de los paradigmas en el proceso investigativo para usted? Pues los paradigmas son un concepto que elaboró sobre todo un epistemólogo, tenía formación en física, que es Thomas Kuhn. Escribió un libro sobre los paradigmas científicos. Él llamó la atención de la importancia que tenían, o de la historia que han tenido en el desarrollo del pensamiento humano y cómo se ha movido ese pensamiento que se mantiene durante un tiempo en la comunidad científica, mantiene una forma de pensar, que fue lo que llamó un paradigma científico. Es cuando una comunidad toda piensa durante un tiempo, a veces largo, a veces puede ser de más de 1000 años, como el caso del paradigma de los humores hipocrático, que prácticamente duró 2000 años, y a veces puede ser más corto. Pero lo importante es que el desarrollo de toda ciencia, incluyendo la medicina, se ha movido alrededor de la construcción de paradigmas. Esos paradigmas pues, son los que nos han permitido un lenguaje común, prácticamente global, de comunicación entre los medios. El paradigma de los humores que hablábamos, hipocrático de los 4 humores, aunque fue un paradigma de tanto tiempo, hoy sabemos que no era cierto. Sin embargo, nos sirvió a nosotros como médicos, como comunidad científica, para establecer un lenguaje y finalmente poder evolucionar, hablar un mismo idioma. Claro. Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo usted considera que ha influido la investigación en el avance científico y médico aquí en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia? Bueno, la investigación es como un requisito para poder comprender un problema. Si no se hace investigación, entonces no podemos profundizar y poder llegar, no a la verdad, porque la verdad no existe, pero sí a una aproximación que nos permita tomar decisiones efectivas y eficientes, sobre todo porque la medicina es una ciencia de la realidad, no es una ciencia abstracta.
Es una ciencia que cuando el sistema de salud o los médicos se equivocan, ocasiona muertos y mucho dolor. Entonces, para la universidad, dentro de la estructura social de lo que es el departamento de Boyacá y también que nuestra universidad es pues, de índole nacional, es muy importante que cumpla su papel fundamental. La universidad es como la conciencia de la sociedad, es como el cerebro de la sociedad. Entonces, no se puede concebir una universidad o una escuela de medicina que no investigue, porque si no investiga no podemos aproximarnos a la resolución de los problemas. Y no son los mismos problemas los que tiene Boyacá que los que tiene, por ejemplo, el Chocó, o los que tiene el Valle, o los que tiene un país como Estados Unidos o como Inglaterra. Las enfermedades y las determinantes sociales que rodean nuestra comunidad son específicas. Y por eso se requiere hacer investigación en cada región para poder comprender primero el problema y después aportar una solución lo más lógica y lo más eficiente posible. Y, por ejemplo, ¿cuál ha sido el aporte de la universidad a la investigación en el departamento? Pues ha sido mucha. Tenemos varias, en la universidad, en la Escuela de Medicina y en la facultad tenemos muchas líneas de investigación. Hay una línea fuerte en el tema de lo que es la historia de la medicina. Hay un museo, que fue como lo primero que se hizo. Últimamente hemos evolucionado al tema de la atención primaria de la salud. Asesoramos el modelo de salud del departamento que se está implementando ahora. Desarrollamos como una aplicación de lo que era la atención primaria de la salud a los problemas de Boyacá. Ese modelo que llaman modelo tridimensional, que en algún momento lo revisaremos. Y en la comprensión de los profesores que nosotros tenemos, que están distribuidos en todas las áreas, en todas las especialidades médicas, han hecho aportes desde cada disciplina a la resolución y a la comprensión de los problemas de la sociedad boyacense. Pues si uno mira pues los trabajos de investigación, las publicaciones se refieren sobre todo a circunstancias que nos rodean en el departamento y que se han desarrollado sobre nuestra población. Ok, profe. Y por otra parte, ¿cuál ha sido su aporte a la investigación médico-científica en estos años en los que ha ejercido la medicina? Pues yo pienso que el principal aporte fue cuando yo hice la tesis doctoral. Fue una tesis alrededor de una problemática que es muy sentida para nosotros, que es la relación entre el maltrato infantil, la desnutrición en los niños pequeños de Boyacá, cómo afectan el cerebro y cómo los incapacita o los discapacita para la educación. Esa es una tesis doctoral que fue la base de la política pública que ejercimos acá, y sobre un modelo de la teoría de los sistemas y de las neurociencias. Pudimos hacer esa política que fue reconocida como la mejor política entre 100 ciudades en Colombia. O sea que básicamente el modelo, una gran parte del modelo de salud que se ejerce aquí en el departamento es gracias a usted. Digamos que yo he liderado el equipo, pero cuando se habla de investigación es un trabajo generalmente de muchas personas. Entonces, por ejemplo, el modelo tridimensional fue desarrollado en colaboración con no solamente profesores de la universidad nuestra, sino otros profesores incluso de la Universidad de Harvard, de universidades de Brasil, de otras universidades de Colombia, que tuvimos algunos asesores. Entonces no se puede concebir la construcción de algo en ciencia como si fuera de un individuo, porque todas las personas que trabajan en el conocimiento parten de algo. Siempre hay una base, nunca uno puede partir de cero. Y es muy difícil, digamos, aportar a una cosa tan compleja de una manera individual. Entonces, siempre se considera que el trabajo científico no es un trabajo de una sola persona. En algún momento, por ejemplo, Pasteur y muchos científicos en los siglos pasados fue un trabajo solitario.
Claude Bernard. Pero en el siglo XX y en el siglo XXI no se consigue mucho que una persona sola pueda hacer un aporte a la ciencia. Claro. Desde su punto de vista, ¿cómo relacionaría la medicina con la epistemología? Pues la epistemología es una rama de la filosofía que se refiere más que todo a cómo se construye el conocimiento. La medicina es una de las disciplinas o de las profesiones más viejas de la humanidad, quizás la más antigua. En casi todas las culturas, en casi todas las comunidades, prácticamente todas siempre hay una figura que representa el médico. Claro, en los unas chamanes, partes los curanderos, chamanes, en otras partes llaman curanderos, en otras partes llaman médicos. Finalmente ejercen una cosa que es cuando alguien está enfermo, acude a ellos. En algunas partes es femenina. En la historia de la medicina occidental, las mujeres estuvieron excluidas hasta el siglo pasado. Pero en la historia de las medicinas tradicionales americanas, el papel de las mujeres, sobre todo en el tema obstétrico, incluso era muy femenino. Entonces, la epistemología se refiere a cómo se ha construido ese conocimiento. Y la medicina en esa trayectoria tan larga, pues tiene una historia de cómo ha sido, cómo se ha construido. No necesariamente alrededor de la ciencia todas las veces. El concepto, digamos, científico de la medicina, argumentativo, quizá esté dado desde tiempos de Hipócrates, pero indiscutiblemente en muchas otras partes del mundo ha habido formas de pensar medicina que no necesariamente es científico. Pero digamos que si somos un poco estrictos con el término del origen del conocimiento en esa postura filosófica, por lo menos tendríamos una historia desde los griegos, en una línea continua que atravesó incluso la Edad Media, que aunque fue perseguida en Occidente, se guardó en Oriente. Los médicos árabes, como muy famosos, como Avicena, que fueron médicos que guardaron toda esa información, y cuando pasó la Edad Media, todos esos textos se recuperaron hasta llegar a hoy. En los últimos 100 años ha habido una clara, digamos, una clara cantidad de información, mucha información. Se supone que la medicina prácticamente duplica cada 5, cada 3 años la información científica total. Entonces ha habido un registro muy preciso en los últimos 100 años de lo que ha sido la trayectoria científica. Podría decir casi que desde el siglo XVII hay informes científicos sobre lo que es la trayectoria de la medicina. Ok, profe, y desde su punto de vista también, ¿cómo cree que la medicina ha avanzado frente a la investigación de enfermedades terminales? ¿O cómo ha evidenciado usted que la medicina haya investigado y avanzado a su vez sobre la cura de enfermedades terminales? Sí, sobre todo que ha habido una transición demográfica. Digamos, en el último siglo hemos pasado de unas pirámides poblacionales en las que había muchos niños y poquitos ancianos. Ahora tenemos incluso países donde hay muchos ancianos y poquitos niños. Canadá, por ejemplo. Canadá, Alemania, Italia, Japón. Casi todos los países desarrollados están en ese punto. También, como se ha avanzado en todos los cuidados, hay enfermedades que, aunque son terminales, tienen una longevidad bastante alta. Entonces, antiguamente o anteriormente, si uno se enfrentaba a un cáncer y como no había tantos elementos, pues las personas morían rápidamente, pero en ese momento enfermedades, por ejemplo, como el SIDA, están prácticamente alcanzando los mismos promedios de vida que las personas normales. Y hay cánceres que están haciendo sobrevidas bastante largas, de prácticamente años, a veces décadas. Y más el tema pues inevitable de la muerte cuando una persona envejece hasta este momento.
Entonces eso ha hecho que no solamente desde los ámbitos de la ciencia, porque las enfermedades terminales son como una derrota en su propia definición al mundo medio, pero sí en el campo bioético, toda la comprensión de lo que es cuando un ser humano se enfrenta a una enfermedad terminal y a la muerte, cuáles podrían ser sus derechos, cuáles son sus voluntades. Y también eso se aborda de una manera científica, a través de investigación, que puede ser cualitativa o cuantitativa. Entonces, digamos que en las últimas décadas hemos estado en medicina investigando a fondo el tema de las enfermedades terminales. Ok, profe. Y ya para terminar, ¿qué tan subjetiva cree usted que puede llegar a ser la medicina en medio de la afirmación de que esta es una ciencia exacta? Yo no diría que la medicina es una ciencia exacta. Digamos que es una ciencia que como ninguna otra, porque en todas las disciplinas humanas que hay, por ejemplo, las matemáticas, la música, la biología, no se puede comparar el grado de investigación y de inversión de recursos que tiene la medicina. Ni existe en ninguna disciplina tantos equipos, tanta sofisticación tecnológica para aproximarse al cuerpo humano y tanta publicación y tanto, digamos, despliegue tanto de recursos físicos como humanos como en la medicina. No hay ningún parangón en la historia, digamos, en lo que son el abordaje médico frente a algo que se pueda comparar a la medicina. A pesar de todo ese despliegue y esa enorme cantidad de tecnología que existe para prácticamente cada órgano, y de que estamos hablando de aparatos que incluso usan antimateria como el tomógrafo de emisión de positrones, de aparatos muy sofisticados, no podemos decir que la medicina sea una ciencia exacta, porque en la medicina también ocurren cosas inexplicables. Personas que de pronto con cánceres que se curan de cosas como, por ejemplo, cánceres que consideramos incurables, o que se levantan de un coma que nadie pensaba que lo pudieran hacer, o que sobreviven a un virus como los portadores sanos del virus del SIDA, del VIH, inmunodeficiencia, que pues nadie puede explicar cómo hace una persona para sobrevivir a un virus. Personas que han sido, por ejemplo, fumadoras extremas y que nunca desarrollan un cáncer de pulmón, o personas que nunca han fumado o nunca han sido expuestas a nada y desarrollan el cáncer, a nada que nosotros podamos, digamos, atribuirle un factor de riesgo. Entonces la medicina no es una ciencia exacta. La medicina es algo que juega con probabilidades, que obviamente tiene una rigurosidad científica, pero que nunca se puede hablar de un pronóstico exacto de un paciente. Porque existen situaciones, por ejemplo, personas que no tienen ningún factor de riesgo cardiovascular y que de pronto hacen un infarto. No es que en algún momento, de pronto en el futuro, no se pueda llegar a eso, no lo sabemos, pero por lo menos en lo que es hoy, la mayoría de las enfermedades son incurables. Son tratables, pero no son curables. Entonces, enfermedades como la diabetes, la hipertensión, las artritis, las enfermedades, muchas de ellas las paliamos, las ayudamos, pero no sabemos cómo curar definitivamente al paciente. Entonces todavía hay mucho camino por recorrer, hay un trecho enorme. Es posible que los paradigmas se muevan muy rápido en este siglo, que pasemos a un paradigma posiblemente de nanotecnología, que es utilizar robots y microrobots, que pasemos a conceptos, por ejemplo, de la muerte totalmente distintos. Ahora está hoy un doctor muy famoso australiano, un científico, que tenía 104 años y que decide practicarse la eutanasia y viaja a Suiza porque en Australia no se la permite. Entonces,
Es posible que en el futuro la gente no muera dolorosamente, sino que muera en condiciones de buena muerte, asistidas por el médico. Eso es una ruptura de paradigma. Los médicos no estamos formados, ni lo hacemos tradicionalmente. Tampoco todavía usamos microrobots en general para intervenir enfermedades. No hemos puesto tampoco todo el potencial de la genética. Es posible que en el futuro ya se introduzcan cargas genéticas que modifiquen incluso el concepto de lo que es la longevidad. Entonces no sabemos si de pronto dentro de un siglo o menos el promedio de vida puede aumentar a 100, a 200, no sé, a 300 años o a condiciones de eternidad. Existe por ejemplo una cepa de células muy famosa donada por una persona que tuvo cáncer, que se consideran eternas, o sea que nunca mueren, se reproducen de una manera indefinida, células humanas. Entonces, lo que nos queda aquí hacia adelante es mucho más con seguridad de lo que hasta ahora sabemos. Hay enfermedades que son un desafío ahora, como las demencias, el Alzheimer, que hasta ahora empezamos a entenderlas, y muchas otras que han surgido en los últimos 20 años, como la epigenética, que es entender que es en el embrión que se configura una persona hipertensa o diabética o obesa o esquizofrénica. Entonces yo pienso que hacia el futuro las circunstancias van a ser muy distintas, y pienso que en esa misma medida pues cobra mucha importancia el concepto de investigación. Habría que pensar que muchos médicos se van a tener que dedicar a la investigación en este siglo, que no lo hacemos en un porcentaje muy alto como dedicación exclusiva, pero yo pienso que cada vez va a ser una actividad del médico como una especialidad, como estudiar gastroenterología, como estudiar dedicarse únicamente a la investigación. Ok, profe, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto.